¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor que Dios es bueno. ¿Y qué más? Y que su misericordia es para siempre. Sí, es la misericordia de Dios la que nos permite estar de pie esta mañana. Es su misericordia. ¿Cuántos hemos tenido una semana difícil? Una semana probablemente de luchas en el hogar, en el matrimonio, en las finanzas, en el trabajo. Pero usted está aquí en el mejor lugar para que el Espíritu Santo nos fortalezca, para que el Espíritu Santo nos llene de Él. Que nos llene de Él es lo único que podemos anhelar. Usted sabe, cuando un hombre, un antes y un después de ser lleno del Espíritu Santo, probablemente necesitemos un milagro, probablemente vengamos aquí enfermos y necesitamos un milagro de Dios, pero más importante que el milagro es ser lleno del Espíritu Santo. Y hay que anhelar eso en nuestras vidas, anhelar que Él nos llene, porque cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces fuerzas que no son de este mundo vienen a nuestra vida. La paz que no es de este mundo viene a nuestro corazón. Y eso es lo que debemos anhelar constantemente, ser llenos de Él. Y a través de la adoración, dice la palabra del Señor que Él habita. Entonces, así como hemos adorado aquí, yo te invito a que adores en tu casa, que adores en tu carro, en tu cuarto. Que no permitas que esa llama que hoy se encienda se pueda apagar al término del culto, el día de mañana, el día martes, el miércoles. Que la única forma de que usted pueda mantener su fe es adorando y buscando siempre la presencia de Dios en su vida. Eso nos va a hacer diferente de ser religiosos. Y vamos a pasar de ser religiosos a ser hijos de Dios. Porque el que es hijo tiene seguro y la seguridad de que su padre es el que lo guarda, el que lo cuida. Por eso el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. La seguridad que puede tener uno es relativamente igual a tener tiempo de intimidad con Dios. Porque donde no hay tiempo de intimidad con Dios, no existe la seguridad de que usted pueda estar confiado de que el ángel de Jehová lo guarda. Y comenzamos a pensar, ¿y ahora? ¿Y si me va a pasar aquello? ¿Y si me va a pasar lo otro? ¿Y si me va a pasar esto? Pero dice la palabra del Señor, los que están confiados en Jehová no tendrán temor de malas noticias. Pero esa confianza no es porque yo la digo, esa confianza es resultado de mi búsqueda con Dios. Esa confianza no va a decir, por pegar un sticker en la casa o por abrir la Biblia en el Salmo 91 en la puerta del portal de la casa. ¿Cuántos ponen la Biblia en el Salmo 91 en el portal de la casa? Y entonces no va a pasar nada porque yo en el carro ponemos todo el versículo bíblico ahí. Y creemos que por eso no nos va a pasar algo, man. Pero la Biblia me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Él. Y donde hay temor de Dios en mi corazón, es el resultado de estar confiado. Vivo en temor a Jehová es igual a tener la confianza de que el ángel de Jehová nos cuida, nos guarda y nos sostiene. Y quiero decirte eso antes de entrar al mensaje, porque hoy en día abrir las redes sociales es como para ver a cuántos han matado. O a cuántos han... Ya no nos sorprende que hayan matado a alguien, ahora es a cuántos. Y a dónde han robado, y a dónde han secuestrado, y a dónde han extorsionado. Y esa información humanamente nos causa preocupación. Pero esta mañana quiero, por medio de la palabra, que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, soltemos ese temor, soltemos esa preocupación. Jesús le dijo algo a los discípulos, que no tengamos temor,
del que puede dañar el cuerpo. Que tengamos temor más bien del que puede dañar el alma. Así que nosotros como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, debemos estar confiadamente descansando en su presencia. Descansando en su presencia. Tener intimidad con Él. Entonces que ustedes tienen intimidad de día, tienen intimidad de tarde, tienen intimidad de noche, lo busquen en su cocina, lo busquen en su casa, lo busquen en su cuarto. Usted está llenándose de su espíritu, llenándose de la palabra. Entonces cuando ya sale, usted está pero... Y entonces usted puede caminar y hace suyo la promesa: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Y comenzamos a caminar no porque conocemos un texto, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque primero hubo relación, primero hubo intimidad con Dios. Necesitamos desarrollar la intimidad con Dios. Y el tema de la predicación del mes de... ¿Alguien sabe cuál es el tema de todo el mes de febrero? Ya vamos a terminar febrero. Yo creo que ya usted debe estar grabado el tema. ¿Cuál es el tema de todos los predicadores? Yo estoy recién, ya estoy recuperándome, ya puedo caminar bien, así que ahora ya puedo predicar. Pero el pastor y todo, el pastor principal, Jimmy, los pastores han estado hablando del tema de febrero. ¿Cuál es el tema de febrero que la iglesia ha recibido? Tienen cero. Cero. Todo el mes de febrero los pastores han estado hablando sobre el beneficios de la prueba. Ese es el tema que se ha estado impartiendo todo el mes de febrero. Beneficios de la prueba. ¿Sí? Beneficios de la prueba. Pastor, ¿y si tiene beneficios cuando uno es probado? Sí. Y quiero hablarte esta mañana de 3 puntos, 3 beneficios que vienen a nuestra vida como consecuencia de las pruebas que podamos vivir. El primer beneficio de la prueba es que fortalece nuestro carácter. Fortalece nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Carácter son cualidades propias de una persona. Cualidades propias de una persona. Eso es el carácter. Son las cualidades que usted tiene, que se van desarrollando, propias de una persona. Y probablemente nos podemos confundir con el temperamento. ¿Sí? El temperamento es con lo que se nace, es propio, es particularmente, es innato en la persona, el temperamento. Usted desde chiquito, usted lo ve. Yo tengo a mi hijo pequeño, Romelito, desde chiquito nadie le enseñó y él se coloca serio. La mamá y el papá somos risueños, pero él se coloca, ya es innato. El temperamento es con lo que uno nace. Yo no soy psicólogo, el pastor Andrés es el psicólogo, pero a través de estudiar este tema puedo desarrollar lo que les estoy comentando. El temperamento es con lo que uno nace y el carácter son lo que uno va aprendiendo, que lo va identificando cuando ya uno lo desarrolla. ¿Sí? El carácter es todo lo que uno va aprendiendo, todo el conocimiento que uno va aprendiendo y va desarrollando el carácter, que te hacen cualidades propias. Entonces, el temperamento es con lo que naces y el carácter es con lo que te formas. ¿Estamos? ¿Está conmigo? Y el beneficio de la prueba es fortalecer nuestro carácter. Trabajar en nuestro carácter. Y quiero llevarlos a un ejemplo bíblico en el libro del Génesis, capítulo 32. Antes de ir a Génesis, por favor, no sé si me puedas ayudar con la Romanos 5, pero en la Nueva Versión Internacional, por favor. Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 3 y 4. Yo tengo aquí la Reina Valera, pero quiero que por favor lo proyectes en la Nueva Versión Internacional.
En la Reina Valera dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, los que tienen Biblia, ¿qué dice? ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, ¿qué nos dice la NBI? Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Verso 4, por favor. Y la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza. ¿Alguien tiene idea de lo que significa entereza de carácter? Fortaleza. Nada más aquí las maestras, ¿no? Fortaleza. ¿Qué produce? ¿Qué es lo que lleva a producir fortaleza de carácter? Vamos leyendo de atrás para adelante. ¿Qué es lo que, según NBI, qué es lo que nos ayuda o nos lleva a tener fortaleza de carácter? La perseverancia. ¿Sí? Y antes de la perseverancia, ¿qué está? Verso 3, por favor. Antes de la perseverancia, ¿qué está? El sufrimiento. Entonces tenemos una escalera: sufrimiento, perseverancia, fortaleza o entereza de carácter. Esos son, a veces nos queremos saltar el primer paso, no el del sufrimiento, como cuando subimos la escalera de dos en dos. Y no queremos sufrir, sino que nos saltamos a la perseverancia. Pero necesitamos tener situaciones difíciles en nuestra vida. Necesitamos tener una enfermedad para saber que tenemos un Dios que sana. Necesitamos tener un problema económico para saber que tenemos un Dios que provee. Necesitamos tener situaciones difíciles en nuestra vida para conocer el poder de Dios, actuar en nosotros. Pero va a actuar siempre y cuando, dice, ¿cómo termina ese versículo? Perseveremos. Hay un dicho popular que dice: el que persevera, alcanza. Entonces Dios nos está llamando esta mañana. Lo que está diciendo el apóstol Pablo esta mañana es que en las situaciones difíciles que tengamos que soportar, necesitamos estar perseverando. Y una vez que estemos perseverando en la fe, vamos a alcanzar una fortaleza de carácter. Y la fortaleza de carácter o madurez, porque va de la mano con la madurez de carácter, es lo que va a determinar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo así, pastor? Necesitamos crecer en nuestro carácter. Necesitamos crecer en nuestra madurez espiritual. Se lo pongo así de simple. Necesitamos ser mayores de edad espiritualmente. Porque el que es menor de edad o el que es niño espiritual, el que cuando vino la dificultad no perseveró, sino que comenzó, se aisló, se hizo un lado, no quiso seguir la pelea, no quiso luchar, se desmayó, bajó los brazos. Entonces no siguió en el proceso, no alcanza una entereza de carácter y no llega a una madurez espiritual. ¿Y sabe qué me dice la Biblia del que es niño espiritualmente? Que necesita tutores para que puedan administrar lo que es de él. Una persona menor de edad no puede administrar una herencia, no puede administrar. Por más que el papá sea millonario, si le deja una herencia y el niño no tiene la mayoría de edad, necesita alguien que le administre. Siendo de él, necesita alguien que le administre. Y la Biblia a mí me dice que hay bendiciones de Dios para sus hijos. Que hay grandes cosas reservadas de Dios para sus hijos. Pero el que no alcanza una madurez espiritual, el que no alcanza una entereza de carácter, lo que va a pasar es que no va a poder disfrutar de lo que Dios le ha asignado y va a necesitar de tutores que le administren.
las bendiciones que son de Él. Entonces, lo que trae a tu vida las adversidades o la prueba, el resultado es entereza de carácter, desarrollo del carácter. Podemos tener bendiciones de Dios que nos permite caminar, pero Dios está enfocado más que en darte la bendición, es en la salvación de nuestras almas. Y nosotros aprendemos a valorar la salvación de nuestras almas, no cuando tenemos puestos nuestros ojos en las bendiciones, sino cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. ¿Usted se imagina que la salvación de nuestras almas sea que tengamos puestos nuestros ojos en las bendiciones? Porque cuando nos va bien, gloria a Dios, aleluya, santo. Pero ¿qué hay de los días difíciles? ¿Qué hay de las enfermedades? ¿Qué hay de la muerte de un familiar que amamos? ¿Qué hay de un momento económico difícil? Entonces, saco mis ojos de las bendiciones y como no tengo mi mirada puesta en Jesús, cambio mi objetivo de vida y me convierto en niño espiritual. Quiero que me acompañe al libro del Génesis, capítulo 32. Vean lo que dice el libro del Génesis, capítulo 32, es la historia de un hombre llamado Jacob. Versículo 29 y 30. Usted sabe la historia. Jacob salió huyendo de su casa. ¿Por qué salió huyendo Jacob de su casa? Ayúdame a predicar. ¿Por qué? ¿No sabe la historia? Porque engañó a su papá. ¿Cuántos han engañado a su papá? ¿Cuántos han peleado con su hermano? Nos identificamos con Jacob. Jacob engañó a su papá. Tremenda discusión con su hermano. Esaú, que era su hermano mayor, dijo: te voy a matar, Jacob. A veces los hermanos pelean: uy, tú quiero ganas de matarte. No, pero este hablaba en verdad. Esaú sí lo tomó en serio, no era metáfora, no era que lo iba a decir por así, no, él sí dijo: te voy a matar. Y Jacob huyó, ¿sí? Jacob huyó, corrió. Y esa noche Jacob se quedó dormido. ¿Usted sabe dónde se quedó dormido Jacob? ¿Cómo se llamaba el lugar? Yo quiero que nos conectemos y el que no sabe que anote para que aprenda Biblia. Vamos a aprender Biblia. ¿Cómo se llamaba el lugar donde Jacob se quedó dormido la primera vez? Betel. ¿Sí? Ese día Jacob tuvo un sueño. Estoy leyéndote lo que dice ahí en el capítulo 32. Jacob tuvo un sueño. Dios se acercó a él. Tuvo un encuentro con Dios muy interesante, en el cual Jacob le pide a Dios que lo bendiga y Dios le dice: ok, te voy a bendecir, Jacob. Verso 32, capítulo 32, verso 29 y 30. Dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Perdóneme, no es ese. Ya me salté al final. Declárame. Ok, estamos en el capítulo 29 entonces. Vamos por favor al 29. Verso 20. Capítulo 29, verso 20. Es la importancia de tener la Biblia rayada. ¿Sí ve? No anoté el texto bíblico en el bosquejo del mensaje, pero como tenemos la Biblia aquí rayada. Capítulo 29, verso 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 28:20. El que acabamos de leer. Jacob 28:20. Es el que acabamos de leer. Entonces, 28:20.
E hizo Jacob voto diciendo, si fuere conmigo y me guardare en viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, 21, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ese es el que acabamos de leer. Entonces, Jacob tiene un encuentro con Dios. Dios bendice a Jacob. Jacob salió huyendo de la casa de su padre sin nada. Entonces Jacob tiene esta experiencia en Betel y Jacob avanza con su vida, teniendo la bendición de Dios, teniendo una palabra. Y va y continúa con su vida. Él llega a través del desierto, llega a la casa donde se enamora. Él comienza a trabajar, Dios lo comienza a bendecir. Tenía la bendición de Dios. Tenía una promesa de que Dios iba a bendecir su vida. Bueno, no voy a hablar de todo lo que pasó Jacob en el desierto, pero voy a resumirte que en 20 años Dios lo prosperó a Jacob. Lo hizo próspero. Le dio una familia. Le dio ganado. Le dio recursos económicos. El hombre que salió y que esa noche salió huyendo y que esa noche no tenía nada en Betel, después de 20 años, era un hombre próspero, un hombre con familia, un hombre con economía muy estable. Dios había cumplido su palabra. Dios había prosperado a Jacob. Pero faltaba algo en la vida de Jacob. Faltaba pulir su carácter. Jacob, por temperamento. ¿Qué era temperamento? Con lo que se nace. Jacob era conocido como mentiroso. ¿Cuántos Jacob hay aquí esta mañana? Va a ver, ¿sí saben? Ahí lo conocían como el mentiroso. ¿Usted ha conocido a alguna persona mentirosa? No lo vea, no lo mire. Pero Jacob así lo conocían. Era el mentiroso, él ganaba todos los premios al mentiroso del año. Su propio temperamento, él nació con eso. Él nació. O sea, mentirle, a veces a uno como que será, pero él le fluía la mentira, el engaño. Era fácil. ¿A cuándo se les hace difícil mentir? A ver, no, sí. Pero hay personas que, oiga, hay una, en las historias guayaquileñas de antaños, hay uno que le llamaban el cuentero de Muisne, que vendió un reloj. ¿Usted se imagina? Porque él le montó una película a su papá, con reparto, con vestimenta, con todo. Pero a pesar de eso, Dios lo bendecía. A pesar de lo que tenía el temperamento de Jacob, la bendición de Dios estaba con él. Y le dio ganado, y le dio familia, y lo estaba prosperando. Eso nos enseña también que la bendición de Dios es una cosa, pero la presencia de Dios te puede bendecir. Sí, tienes un trabajo, Dios te puede bendecir. Pero lo más valioso que la economía, si no, pregúntele, ¿por qué creen que prosperan esos empresarios que no son cristianos? Hay empresarios que no son cristianos que prosperan. Perdón, que tienen dinero. Hay mucha gente de dinero que no conoce a Dios y tienen dinero. Entonces, porque nosotros creemos que la prosperidad de Dios o la bendición de Dios la ponemos proporcionalmente al signo de dólar. Y si estoy bien económicamente es porque Dios me está bendiciendo. Pero si estoy mal económicamente, entonces Dios no me está bendiciendo. Hay mucha gente allá que no conoce a Dios y que tiene plata. Y que también son malos. Pero hay personas que también son buenas y no son cristianos. Entonces, no podemos poner
o medir la bendición, la prosperidad de Dios con signos de dólares. Pero comenzó a desarrollarse Jacob y tenía dinero. Pero Dios sabía que le faltaba algo a Jacob. Le faltaba desarrollar el carácter. Le faltaba pulir el carácter para que ese hombre pueda ser digno de reposar en él la promesa que había dado. Porque una cosa es la parte económica y otra es la promesa de Dios sobre tu vida. Y para poder reposar o activar la promesa de Dios en nuestra vida, necesitamos, ¿se acuerdan que les hablaba de ser de niños espirituales y mayores de edad espirituales? Para poder activar la promesa de Dios en nuestra vida, necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos ser pulidos en nuestro carácter, desarrollados en nuestro carácter, y entonces es una noche, el ángel de Jehová le aparece a Jacob, y ahora sí, capítulo 32. Versículo 24, el ángel de Jehová, después de 20 años, de regreso a casa Jacob, otra vez se le aparece el ángel, pero esta vez en Peniel. Y le dice el ángel, versículo 24, así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Estos tres versículos, leerlos así nomás lo hemos leído. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Pero ahí yo entendí algo ayer. Primero dice que Jacob luchó. ¿Con quién? Con el ángel. Seamos honestos. ¿Usted cree que podamos pelear con un ángel? ¿Cuánto usted cree que puede durar en un round con un ángel? A ver, el más fuerte de aquí, el que sepa pelear, el que más sepa pelear. Pero dice que peleó toda la noche. Que peleó toda la noche. Pero ¿saben cómo en esa pelea? Esa pelea era que Jacob no quería morir con el temperamento que él tenía. Y necesitaba morir esa noche, ese temperamento, para que el carácter se desarrolle. Y se marca un antes y un después en la vida de Jacob cuando le cambian la identidad. No el nombre, sino la identidad. ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios nosotros por nuestro temperamento? Estoy cansado de ir a la iglesia. Estoy cansado de que Dios no me responda. Estoy cansado de la situación en la que estoy viviendo y comenzamos a contender con Dios. ¿Y saben qué? Probablemente no queremos morir a nuestro temperamento. Y hay bendiciones de Dios y probablemente estamos disfrutando cosas que Dios nos ha dado. Estamos disfrutando nuestra vida como Dios nos ha dispuesto, pero hay cosas mayores que están guardadas de Dios para nosotros. Cuando se muera en nosotros, no permitamos nosotros que nuestro temperamento nos gobierne, sino que el carácter de Cristo se forje en nuestras vidas. ¿Y sabe cómo lo dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera, que necesitamos morir a la carne y poder decir un día, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Eso significa el temperamento con el carácter. ¿Cuántas veces hay un dicho popular que dice, ay, es que se me sale el indio? Hay temperamento en nosotros que todavía nos gobiernan. Está todo bien, pero si me pisan el dedo pequeño del pie, ay, es que usted no sabe quién soy yo, que usted no sabe lo que yo tengo. Entonces todavía domina el temperamento. Esa es la lucha. Estoy hablando psicológicamente lo que
lo que equivale el apóstol Pablo y lo muestra espiritualmente, que el espiritualmente lo muestra entre lo carnal y lo espiritual. Pero estoy llevándolos a ustedes como iglesia a entenderlo de la parte analítica, psicológica, donde viene el temperamento con el carácter. Entonces hay temperamento en nosotros que todavía está. La mentira, la ira, el enojo, los deseos, las pasiones desordenadas. Hay temperamentos que todavía nos gobiernan. Entonces Dios se le acerca a Jacob y le dice, él tiene la bendición. Él está caminando, 20 años ha estado bendecido por mí, pero todavía falta cambiar algo en él, que es lo que va a determinar para que a partir de ahí sea el hombre que pueda cumplir el propósito que yo he trazado en su vida. Eso es prosperidad de Dios, cuando caminamos en base al propósito de Dios en nuestra vida, no cuando nos va bien con la plata o con el dinero o en las finanzas. Dios lo puede hacer. Dios te puede permitir que ganes algo de dinero, pero no hay nada más importante, no hay nada más valioso que estar en el propósito de Dios para tu vida. Para que cumplas el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo y por el cual Dios puso sus ojos sobre ti. Se llama propósito. Pero para cumplirlo, Dios tiene que pulir nuestro carácter. Para cumplirlo, Dios tiene que establecer en nosotros una línea. Dice, esto es tu temperamento, esto es tus emociones, tu hombre carnal. Esto es el carácter que Dios quiere para tu vida, tu hombre espiritual. Necesita que tu hombre espiritual doblegue a tu hombre carnal para que podamos nosotros cumplir el propósito de Dios por el cual Él nos llamó. Y andamos preocupados en la casa, andamos preocupados en el trabajo, andamos preocupados que nos vaya bien. Lo más importante que debemos nosotros trabajar es en hacer morir lo terrenal en nosotros. En hacer morir lo que estorba que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es ahí donde debemos encargarnos. Es ahí donde debemos trabajar. Y la única forma de que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros no es que nosotros mismos lo hagamos morir, sino que es buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, para que su Espíritu nos ayude a poder enterrar ese temperamento o ese viejo hombre. Y la forma que Dios utiliza o las herramientas que Dios utiliza para que ese viejo hombre muera es a través de las pruebas. Porque la prueba de nuestra fe va desarrollando en nosotros muchas cosas, entre esas nuestro carácter, entereza de carácter, fortaleza de carácter. Entonces, esa lucha que tuvo Jacob con el ángel ese día no fue física, sino que fue espiritual. Jacob se negaba a morir. Jacob negaba a morirse ese temperamento que tenía. Jacob negaba a dejar de ser el hombre mentiroso que había sido, el hombre usurpador que había sido. Y esa fue la lucha que tuvo ese día. Y yo leo ese texto cuando dice, y Jacob venció a Dios y al ángel. Oiga, ¿usted cree que un humano puede vencer a Dios? Yo creo que se equivocó el escritor, ¿verdad? ¿Usted cree que se equivocó? Porque dice que Dios venció a Dios. Que Jacob venció a Dios. ¿No le ha llamado a usted la atención cuando ha leído ese texto bíblico? Dice, ¿cómo así que Jacob venció a Dios? ¿Y cómo así que Jacob le venció al ángel? Miren, cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestras vidas y doblegue nuestro ser interior, nuestra carne interior, la doblega, ese día, esa noche, dice que a pesar de que primero dice que el ángel le tocó el caminar, le deslocó la parte del muslo, y después dice que Jacob fue el que venció. Cuando nuestro interior es cambiado, porque esa noche cambió el interior de Jacob.
fue otro. Y no quiero andar porque ya he predicado ese tema acá. Pero en todo el contexto de la historia, Jacob le cambió la mentalidad, le cambió la visión, le cambió los pensamientos, le cambió todo, le cambió el miedo, todo le cambió. Si usted lee todo el capítulo 32 en su casa, léalo por favor. ¿Cómo Jacob cambia después de esa noche? Porque cuando ya Dios lo había tocado, ya Dios había compartido con él 20 años atrás y Dios lo había bendecido por 20 años, pero faltaba el cambio interior, que es lo más importante que Dios tiene para nosotros. Faltaba cambiar ese hombre. Y cuando la Biblia refiere a que Jacob fue el que venció, cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestra vida, cuando permitimos que de verdad el carácter de Dios se forje en nosotros, el único que va a ganar, el único que va a disfrutar de aquello, es usted. Y a veces creemos que no le permitimos nosotros que Dios entre porque no, estoy muy ocupado, yo tengo muchas cosas para... Hermano, ¿qué tal si abrimos una célula en su casa? Ay, es que estoy ocupado, la verdad no tengo tiempo. Hermano, te invito a una célula. Es que no puedo, no tengo tiempo. Te invito al ayuno. Ayer faltaron, hay 12 líderes y solo hubieron 8 líderes de célula, 8 o 9 líderes de célula ayer. Y hay 12 líderes de célula, sin contar el equipo. Les hablo a los líderes. O sea, faltaron 3, 4 líderes de célula al ayuno, que es una vez al mes. Es porque no hay tiempo. Es porque estamos ocupados. Es porque estamos haciendo otra cosa. Entonces tenemos bendiciones de Dios. Disfrutamos de una casa, disfrutamos de un carro. Dios lo bendijo a Jacob. Pero Dios sabía que primero que al final, antes de que la promesa de Dios comience a cumplirse, necesitaba cambiarle el carácter. Ese hombre interior, ese hombre carnal. Podemos venir a la iglesia, podemos disfrutar de las bendiciones, pero necesitamos el toque final de Dios en nuestra vida, que es cambiar nuestro hombre carnal. Es cuando nosotros contendemos con Dios, que no quiero esto, que no quiero aquello, porque me quitaste esto, porque me quitaste aquello, contendemos con Dios y al final, cuando creemos que nosotros somos los que ganamos, Dios se acerca y nos dice, todo esto, todo lo que pueda pasar en tu vida tiene un propósito. Y el propósito es entereza de carácter en ti. Que se pueda desarrollar mi carácter en ti. Y esa noche dice la Biblia que Jacob venció. Porque el único que se beneficia de cuando permites que Dios entre en tu vida eres tú mismo. El único que se beneficia cuando abres una célula en tu casa eres tú mismo. No crees que le estás haciendo un favor a Dios o a la iglesia. Ay, bueno, ya que vengan los hermanos acá. Usted se está beneficiando de la presencia de Dios en su vida. Bueno, voy a ir a la célula, tanto que me invitan, voy a ir. Cuando usted va, usted es el que se está beneficiando de recibir a Dios en su corazón. No creas que le haces un favor a Dios en recibirte, en abrir tu corazón para que Él entre en ti. Tanto llamado que la iglesia, ay, bueno, ya voy a aceptarlo. Usted no crea que usted está haciendo un favor a la congregación en asistir a una célula o venir a un ayuno. Es usted el que se beneficia de asistir a un ayuno, de venir a una iglesia, de ir a una célula. Tú eres el que te beneficia. Por eso es que la Biblia dice que Jacob fue el que ganó esa noche. Amados, permitamos a Dios, por favor, permite a Dios que fortalezca su carácter en ti. Que el carácter, a través de la prueba, pueda madurar en ti tu hombre espiritual. Lo segundo que Dios nos pide a través, o nos ganamos a través de la prueba, es que nos permite mostrar cuán fiel somos. Las pruebas nos permiten mostrar cuán fiel somos. Hay un versículo que dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Las pruebas nos permiten mostrar cuán fiel eres. La prueba te permite mostrar
cuán fiel eres a tu Dios. Si tu fe sirve o no sirve, si tu fe vale o no vale. Si estás pasando por una prueba, es tu momento. Es tu momento de mostrar cuán fiel eres. Pero tú me dices, pastor, la verdad es que no puedo soportar, estoy muy agotado, ya he dejado de orar, he dejado de buscar de Dios. Esta mañana también la misericordia de Dios está aquí. Y la Biblia dice que si el hombre es infiel, que Dios permanece fiel para darnos una oportunidad. Pero es importante entender en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Al 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amados, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas, es momento de demostrar de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra fe. Hay un texto bíblico que me encanta, un pasaje bíblico. No lo voy a hacer que lo busquen, pero está en Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego. Todos estos tres llevados por el rey Nabucodonosor a un horno, a un cuarto ardiendo. Y el rey les da la oportunidad frente al frente al horno ardiendo, los tres personajes acá, y el rey les da la oportunidad de salvar sus vidas. Y la condena era porque habían buscado a Dios, porque estaban orando. Y por estar orando, iban a ser echados a un cuarto de horno ardiendo. Esa era la culpa. La condena era la muerte. Pero más sin embargo el rey le dice: les voy a dar una oportunidad. No adoren a su Dios, sino que adoren a una estatua. Y se salvan. Las pruebas nos permiten mostrar nuestra fidelidad a Dios. Y la respuesta de estos tres hombres es lo que oro a Dios que pueda haber en mí cada vez que esté en momentos difíciles. Porque nosotros nos acercamos a Dios siempre creyendo que Él puede hacer algo. Nosotros nos acercamos a Dios siempre creyendo que Él puede hacer un milagro, que puede hacer algo en nuestras vidas. Y la fe es esa. Nos permite mantener vivos, nos permite mantener una esperanza. Esa es la fe. Y de hecho estos tres hombres le responden al rey: ¿sabes, rey? No lo vamos a hacer. No vamos a adorar lo que tú nos dices. Si la condena es la muerte por orar, entonces vamos. Pero quiero que sepas algo, rey. El Dios al cual servimos puede librarnos de ese cuarto de fuego ardiendo. Ahí ves seguridad. Ahí ves seguridad. ¿Están seguros? ¿Están seguros de que Dios lo puede hacer? Como cuando oramos por un milagro en tu vida. A lo mejor tienes un familiar enfermo y estás orando. Cuando te acercas a Dios, dice la palabra del Señor, debes creerle que le hay. El que se acerca a Dios dudando, mejor no pierda su tiempo. El que se acerca a Dios debe creerle que le hay. A mí me encanta una palabra que está en la Biblia que dice: hecho está. Hecho está. Estás orando por hecho está. Estás orando por la salud de alguien. Hecho está. O sea, tranquilo. Dios lo puede hacer.
seguridad. Dios lo puede hacer. Pero cuando uno madura espiritualmente, ¿se acuerdan del carácter? ¿Se acuerdan de ser maduros espirituales? ¿Se acuerdan de crecer y no necesitar tutores? Cuando uno madura espiritualmente, llega al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es el siguiente versículo que dice: mas si Él no lo hace. O sea, Dios lo puede hacer. No dudo que Dios lo pueda hacer. Pero ellos responden y dicen: mas si Él no lo quiere de esa manera, es decir, entender su voluntad. Ese es el siguiente nivel espiritual. El primer nivel es de la fe. Vamos que podemos. Pero el siguiente nivel es aprender a entender su voluntad. Mas si Él no lo hace, no hay problema. Y ese nivel espiritual quiere llevarnos Dios esta mañana. A entender que Dios lo puede hacer. A un niño, a mis hijos pequeños, yo les digo: les prometo un helado. El día miércoles, el día sábado, el día viernes estuvimos aquí en una película. Y después, bueno, los llevo a comer, ok. Pero como estaba lloviendo fuerte, cuando llegamos al restaurante, no, está lloviendo, vámonos. Y se pusieron a llorar. Confiaban de que papá los iba a llevar. Ok, confiaban, los llevé. Pero no se pudo. La reacción de un niño fue ponerse a llorar porque no se pudo lo que les había prometido. El niño espiritual recibe la promesa, pero cuando no está en la capacidad de entender los tiempos, no entendemos y decimos que esa voluntad de Dios es mala, que esa voluntad de Dios no es lo que yo quería, y cojo y me aparto, y cojo y me rebeldizo, y me voy de la iglesia, porque no es lo que yo quería, porque no es lo que yo buscaba, porque no era lo que yo esperaba. Pero el que crece espiritualmente responde como Sadrach, Mesach y Abednego y dice: ok, mas si no lo hace, mas si a Dios no le place, igual yo voy a seguir confiando en Él, igual yo voy a seguir esperando en Él. Amado, hay dos cosas. Yo sé que voy el tiempo, pero hay dos cosas que producen las pruebas. Primero, entereza de carácter. Que esta noche podamos luchar con el ángel y con Dios, y que nuestro hombre interior y que todo con lo que nacimos pueda morir, y que también podamos entender que a mí la prueba me permite mostrar mi fidelidad a Dios, y Dios pondrá sus ojos sobre los fieles de la tierra.